Bueno, seguimos con los vídeos de física nuclear y vamos a hablar de las series radiactivas nucleares, ¿vale? En esta parte vamos a hablar tanto de la radioactividad natural como artificial, pero vamos a empezar con la parte de la radioactividad natural. Bueno, a veces tendemos a pensar que la radioactividad pues es algo descubierto por el hombre, aunque ya existía ahí y que es algo artificial, pero no. ¿De acuerdo? La radioactividad, bueno, pues eh, los núcleos radiactivos pues cuando se crean las estrellas, ¿de acuerdo? Y, y si son inestables se van transformando con el paso del tiempo en, en otros elementos más estables. Pero incluso hay sustancias radiactivas que están formando pues continuamente, ¿de acuerdo? Lo que ocurre es que cuando se forma una sustancia radiactiva, bueno, pues va desapareciendo con el paso del tiempo a no ser que haya algún mecanismo para que se vuelva a crear. Un caso de estos, nosotros los seres vivos estamos compuestos en parte por un isótopo radioactivo que es el carbono 14, ¿vale? Que sirve para datar la fecha de restos de seres vivos pues, que tienen pues, miles de años de antigüedad y queremos saber en qué época vivieron. Una prueba fiable es el carbono 14. Fijaros que el carbono 14, como es un isótopo pues, que no es estable, un isótopo radioactivo, y si yo sé que un ser vivo tiene un porcentaje fijo de carbono 14, perdonad que estoy buscando la fórmula para explicarosla, la podía haber escrito aquí, pero aquí la tengo. Si yo sé que un ser vivo pues va a tener, como tiene un porcentaje fijo, si conozco su masa voy a saber el número de átomos que voy a tener de carbono, originales de carbono 14. Experimentalmente he determinado esta constante radiactiva que nos va a dar una muestra pues del tiempo, de cómo es de activo el carbono 14. Entonces, si yo esos restos tienen una concentración determinada de carbono 14, puedes calcular el tiempo. Así se datan pues esos restos de seres vivos, ¿vale? ¿Cómo se forma? Ahora decís, pero si se está siempre descomponiendo, cada vez habrá menos en los seres vivos. Este es una de las sustancias radioactivas que está formando continuamente. La radiación cósmica impacta con las moléculas de hidrógeno que hay en la atmósfera y estas se transforman en carbono 14. ¿Vale? O sea que se está siempre generando, cae, se incorpora a la cadena trófica a través de las plantas. Las plantas son comidas por los animales, otros animales se comen a otros animales, entonces siempre hay una retroalimentación de carbono 14 en los seres mientras viven, porque se incorpora por alimentación. Cuando morimos, pues ya no nos alimentamos. Por eso ahí sí que empieza a desaparecer el carbono 14 de nuestro organismo y podemos datar en qué época vivían pues esos animales que queremos saber cuándo vivieron. Bueno, pues pero existen otros isótopos radioactivos más, no sé cómo decirlo, más curiosos, como es por ejemplo el polonio 210, o no sé cómo decir exactamente el nombre. Bueno, el polonio 210 últimamente, pues en algunas noticias salió a la popularidad porque servicios secretos de algunos países lo utilizaban para envenenar espías que andaban por ahí desvelando secretos internacionales o como venganza por haberlos desvelado. El polonio 210 es un isótopo radioactivo muy inestable, ¿vale? Con mucha actividad radioactiva que se encuentra naturalmente en el uranio. Decís, pero si es muy inestable, eh, muy radioactivo, ¿por qué? Porque aún queda polonio. Vámonos a la curva de decaimiento, de descomposición de los materiales radioactivos. Un material muy inestable, muy radioactivo, esto es muy pronunciado. En muy poco tiempo perdemos la mitad, pero se va frenando. ¿Vale? Luego la curva se hace más suave. Entonces, vale, se perdió muchísimo polonio que por 210 que pertenecía pues de las estrellas, no sé si del Sol, el que procede de la Tierra, ahí dentro del mineral de uranio y se transformó en pues un polonio 209 estable. Pero, ¿qué ocurre? Que las últimas cantidades, de hecho es que es, gracias a Dios es muy poco abundante, hay muy poca concentración, por lo tanto, pues una sustancia tan tóxica pues apenas nos afecta porque es muy rara. Pero queda una cantidad pequeñísima, veis aquí ya el número que queda porque pasaron millones de años desde que apareció aquí en la Tierra, pero está ahí residual mezclado con el mineral de uranio.
¿Cómo se extrae tanto? Bueno, esto ya es fuera de esto de las series naturales. eh, el, el polonio 210 se puede obtener por un bombardeo de neutrones, lo veis aquí, a partir del de bismuto. El bismuto es un isótopo radioactivo muy estable, de los más estables que hay, pero ¿qué ocurre? Que si lo bombardeamos con neutrones, que muchas veces proceden de otras, bueno, que van a proceder de otras desintegraciones radioactivas, lo bombardeamos y creamos el bismuto 210, que ese sí es inestable. Emite partículas beta, que son electrones, y se transforma en el polonio. Bueno, entonces, el polonio es emisor de partículas alfa, las cuales, pues, como emite tantas, fijaos que un miligramo de polonio, pone aquí radioactivo, emite tantas partículas alfa como 5 gramos de radio radioactivo. Las partículas alfa son núcleos grandes. Cuantos más grandes esos núcleos, si los emite en una descomposición radiactiva, sabéis que las fuerzas nucleares que retienen los, las partículas que hay en el núcleo pues son muy grandes, entonces las emiten con muy alta energía, entonces está emitiendo núcleos, muchos núcleos, en muy poco tiempo, núcleos muy grandes. Claro, si nosotros ingerimos el polonio, está emitiendo núcleos que pues están rompiendo nuestro ADN, están produciendo daños internamente en nuestro organismo. Así consiste el envenenamiento por polonio 210. Bueno, os propongo una pequeña actividad a ver si podéis decirme el polonio 210 a qué otro isótopo radiactivo decae después de la emisión de las partículas alfa, ¿de acuerdo? O sea, si somos envenenados por polonio, las partículas alfa que son las que nos hacen daño, pero qué otro elemento queda en nuestro organismo que puede que sea venenoso, la verdad es que no lo sé. Eso os lo informáis vosotros. En la naturaleza, fijaos que aquí hay una serie de transformaciones. Bueno, pues hay una serie de transformaciones de algunos elementos radioactivos que se están transformando en otros más estables. Yo aquí ahora miro para el libro, que no lo podéis ver vosotros, y tengo aquí pues cuatro series de radioactivas naturales. He seleccionado la del uranio 238. Bueno, el uranio 238 es un isótopo radioactivo pues muy inestable, pues que emite una partícula alfa. Si yo busco el uranio en la tabla periódica, voy a ponerlo. El uranio está, dejadme ver dónde está el uranio, está aquí abajo, ¿lo veis? Ah, mira, con mucha resolución. Este es el número atómico del uranio. Vale, el uranio 92 y nosotros vamos a trabajar, esto es la masa atómica, que tiene relación obviamente con el isótopo, porque hay a mayor neutrones, más cantidad de neutrones, mayor masa. Pues aquí tenemos el uranio 92, el isótopo 238, bueno, pues que es radiactivo. Y se va a transformar, después de esa serie radioactiva, con el paso del tiempo, en plomo 206. Para llegar de aquí al plomo 206, pues hay una serie de reacciones. La primera es que emite una partícula alfa y se transforma en torio, que también tiene propiedades, no se utiliza hoy en día, no se explota para reactores nucleares, pero se puede utilizar. Se decae, emite una partícula alfa y se crea el torio 234, que vemos que está muy cerca del uranio, 2 posiciones antes, porque tiene un número atómico 90. ¿Vale? Podríamos calcular el número de neutrones que tiene el uranio restándole a 238 los 92 protones que hacen que sea uranio. Al torio, a los 234 partículas que hay en el núcleo, restándole 90, pues sabemos como 90 son protones, el resto son neutrones. Bueno, pues lo primero es esto. Una partícula alfa, ¿os acordáis? Que era lo tenemos por aquí. Bueno, aquí. El helio 2,4. Entonces, si la pierde, resulta que perdió 2 neutrones y 2 protones. Entonces, aquí pierde 4 partículas en general. En total, le quedan 234. Si emite una beta, acordaos que una beta en realidad es que pierde un protón. ¿De acuerdo? Un protón que muchas veces pues se transforma, se emite un electrón y va a perder pues eso. Perdón, lo estoy diciendo mal. Si emite un electrón es que lo que va a ganar es un protón, ¿de acuerdo? O sea que pierde carga negativa, gana carga positiva, pero al ganar ese protón pues tiene un protón más, conservando en total el número de protones más neutrones, ¿de acuerdo? O sea que ese protón se transforma en un neutrón, por eso esto permanece inmutable. Bueno, no me enrollo más. Buscáis en la tabla periódica, si aumenta aquí a 91,
aquí se mantiene en 234, ¿qué elemento aparecería aquí? Vale, os lo dejo como cuestión. Bueno, el siguiente día seguiremos con esto, haremos más tareas, buscaremos alguna de selectividad, porque este es de los problemas que os hablé, esta es una cuestión típica que hay de ver cómo van cambiándose en series radioactivas, cómo se van transformándose unos elementos en otros.